Hola, en esta presentación vamos a hablar acerca de matrices extracelulares. Para eso tienen que tener claro de que las células hacia el exterior de su membrana colocan toda una red de fibras eh, para proteger la membrana porque es demasiado frágil, demasiado sensible a los cambios del ambiente. Entonces, desde bacterias hasta eucariotas, en todos los casos se colocan estas estructuras que forman un entramado eh, con diferentes finalidades. En algunos casos, esta matriz suele ser gruesa y se ha llamado pared celular, como la que uno observa en plantas, en bacterias, en hongos. Y en otros casos, las matrices no son tan gruesas como para llamarse paredes, pero están presentes de igual manera. Por ejemplo, en los animales, incluidos los humanos, vamos a encontrar toda una red de fibras por fuera de la célula, ¿ya? Rodeando la célula, y que le permiten tener soporte a la membrana celular. En, la, eh, en algunos tejidos existen, estamos hablando de animales acá, algunas matrices que tienen una mayor densidad y que han pasado a llamarse láminas basales, como la que hay debajo de los epitelios, y vamos a hablar de ella a continuación. Hay tejidos que tienen poca matriz, como el epitelio, que tiene gran cantidad de células, y hay tejidos que tienen gran cantidad de matriz y pocas células, como es, por ejemplo, el tejido conjuntivo. Eh, Independiente de cómo sea un tejido con harta o poca matriz, todas las matrices están constituidas esencialmente por dos tipos principales de moléculas. Proteínas, que son esencialmente de naturaleza fibrosa, ¿verdad? Y polisacáridos, que también son estructuras alargadas, que se combinan entre sí para formar toda esta red de protección, ¿verdad? En el caso de los animales, las, los polisacáridos que forman parte de las matrices se denominan glucosaminoglucanos, ¿ya? Y las proteínas fibrosas que componen esta matriz son de diversa naturaleza, pero las principales son las colágenos. Vamos a hablar después también de varias otras. Cuando se combinan los polisacáridos con las proteínas fibrosas, forman los denominados proteoglucanos, ¿ya? Que son todo este entramado de red eh, con numerosas funciones celulares, como vamos a ir viendo. Los glucosaminoglucanos son polisacáridos, por lo tanto están constituidos por azúcares, ¿ya? Y son cadenas relativamente largas de disacáridos que se van repitiendo con frecuencia. Normalmente los azúcares son azúcares modificados, tienen grupos ácidos, azufre, nitrógeno, etcétera. ¿Ya? Son azúcares con modificaciones y que se repiten el diferente dímero de manera eh, secuencial, formando eh, estas uniones. Los, en el caso de los humanos, se conocen cuatro tipos de glucosaminoglicanos, ¿ya? Estas cadenas de polisacárido, que son el ácido hialurónico, condroitín y dermatansulfato, pequeña diferencia entre ellos, el heparansulfato y heparina, y el queratansulfato. Algunos van a ser específicos de algunos tejidos, otros son más generalistas, ¿ya? Por ejemplo, el condroitín es de la parte de huesos, cartílagos, el dermatán de la parte de piel, ¿ya? El ácido hialurónico es más generalizado, ¿no? El queratán sulfato también forma parte de diversos conectivos, etcétera, ¿ya? Y estos forman estructuras eh, que forman geles asociados con otras proteínas celulares. Los glucosaminoglucanos se combinan con proteínas, ¿ya? Aquí pueden ver, este es un ejemplo de una proteína donde en algunos de sus aminoácidos que tienen grupos OH, como la serina o treonina, van a combinarse. Hay un azúcar que se llama linker y luego se viene la repetición. Y aquí vienen 50, 80 o más repeticiones de este dímero que sería el aminoglicano específico, ¿ya? Y así forman diferentes tipos de agreganos, que son estructuras que encontramos en diferentes
tejidos o matrices. Las proteínas fibrosas, les decía que las más importantes, y de hecho también las más abundantes, son los colágenos. Los colágenos son una familia de proteínas, son hartas proteínas, ¿ya? Una familia bastante grande. Y, constituyen una parte importante de las proteínas corporales. Son proteínas triméricas, es decir, están formadas por tres cadenas, que es como una especie de estructura trenzada, y eso le da bastante resistencia. Y suelen organizarse en cadenas que pueden ser mucho más largas que una célula. En este caso se puede ver un tejido, un corte. Esto es una célula y estas líneas que se ven acá son colágenos, ¿ya? Bueno, no un colágeno, sino que muchos colágenos asociados en cadenas. Estos puntitos son colágenos en otra dirección, ¿ya? Y pueden ser bastante más largos que una célula eh, y que van organizándose de esa manera, ¿ya? Eh, Hay colágenos que son conectores para, para tener fibras que están cruzándose entre sí, ¿ya? Tenemos diferentes tipos que son auxiliares, etcétera. Además del colágeno, existen otros tipos de proteínas fibrosas que también forman parte de las matrices. La elastina es una de ellas. Es una proteína que la encontramos en la aorta y gran parte de los vasos sanguíneos grandes por lo menos. Eh, y como su nombre indica, tiene una capacidad de poder generar una resistencia elástica al movimiento, ¿ya? Recuerden que la aorta es uno de los tejidos que más presión soporta cuando el corazón bombea, por ahí tiene que dilatarse y contraerse, ¿ya? Eh, y para eso participa esta proteína. En realidad son muchas de estas fibras son proteínas, ¿ya? Que no tienen una estructura absolutamente definida. Es una de las pocas que tiene esa peculiaridad, en donde las uniones que forman entre ellas son puentes disulfuro, permiten de que cuando está relajada se organicen más o menos aleatoriamente y cuando existe la presión, cuando llega por ejemplo la sangre y dilata la aorta, estas pueden estirarse, pero sin permitir de que la aorta se vaya a romper, ¿ya? Entonces tienen una función elástica pero de soporte para casi todos los vasos sanguíneos y en algunas otras porciones de tejidos tubulares también está presente la elastina. Otra proteína de tejido de la matriz es la fibronectina. Está asociada a lo que son epitelios principalmente, eh, y tiene una estructura que es bastante peculiar, como una especie como de brazos, ¿ya? Si ustedes la recuerdan, a esta la vimos cuando vimos uniones celulares, en lo que era anclaje de la célula a la matriz, participaban las integrinas y una de las proteínas conectoras era la fibronectina. Y esta, como tiene esta estructura así flexible de brazos, puede permitir de que un tejido se desplace sobre otro. Por eso es que nuestra piel puede desplazarse un poco sobre los tejidos que están abajo, ¿ya? Y de esa forma el tejido completo tiene una mayor flexibilidad. Dentro de las matrices celulares, en animales hay una matriz, o bueno, un conjunto de matrices que son especializadas y que se denominan como láminas basales, ¿ya? Como toda matriz, contiene proteínas y contiene glicosaminoglicanos. Las proteínas que contiene son colágenos y de otros tipos, pero son específicas. Y los glicosaminoglicanos también son específicos. Por ejemplo, tiene colágeno tipo 4 y tiene una proteína particularmente notable llamada laminina, que es lo que le da un poco más de densidad y que recibe el nombre justamente porque se ha llamado lámina basal. Las láminas basales son matrices de mayor densidad que el resto de matrices que hay en el cuerpo. Y las encontramos separando tejidos. Por ejemplo, debajo de todos los epitelios hay una lámina basal. Alrededor de cada fibra muscular hay una lámina basal. Separando en el riñón, en el glomérulo, la sangre y la orina, hay una lámina basal. Y eso participa en diversos tipos de funciones específicas, ¿ya? Dentro de las funciones que realizan las láminas basales, se encuentra que son barreras de separación de tejido, ¿ya? Las células epiteliales no se conectan con el conectivo no se conecta con músculo,
sino que existe una separación y esa separación está dada por una barrera. Aquí pueden ver ustedes esta lámina que se ve acá, ¿ok? Esta estructura que parece bastante densa, ¿ya? Es una lámina basal. Hacia arriba tenemos células epiteliales, hacia abajo tejido conectivo, ¿ok? Y esta lámina evita el paso de unas de los epitelios hacia adentro o de las conectivas hacia afuera, ¿ya? Las únicas células con capacidad para poder atravesar las láminas basales son algunos tipos de glóbulos blancos y también algunas estructuras de las neuronas. Recuerden que las neuronas tienen que inervar, entonces pueden atravesar láminas basales. Aquí se nota una estructura de una lámina que, como pueden ver, no es absolutamente impermeable, sino que es densa, ¿okay? Más cerrada, pero tiene igual poros por los cuales pueden pasar algunas cosas, ¿ya? Entonces la lámina deja pasar moléculas pequeñas, puede dejar, dependiendo de la densidad que presenta, puede dejar pasar, bueno, pasa agua, pasa iones, pasan sales, a veces pasan azúcares, ¿ya? Dependiendo de la densidad que tenga la lámina. Eh, Dentro de las láminas que tenemos en el cuerpo, hay algunas que son más densas que otras. Por ejemplo, tal vez han escuchado hablar de la barrera hematoencefálica. En la barrera hematoencefálica es una red, una lámina, matriz extracelular, que rodea todas las venas y arterias del cerebro y evita el paso de cosas hacia las zonas cerebrales, desde la sangre, ¿ya? De esta forma se evita el paso de diversos tipos de moléculas que podrían dañar a las neuronas, ¿ok? Eh, y esta barrera se diferencia de las otras barreras de estas láminas porque tiene proteínas especiales, ¿ya? O tiene un conjunto de proteínas que la hacen de mayor densidad. Entonces, al cerebro difícilmente entran glóbulos blancos, al cerebro no entran ácidos grasos, al cerebro no entran una gran cantidad de elementos que pueden ser tóxicos, ¿ya? Es una de las funciones de las barreras. Otra de las funciones de la barrera es el regular el paso de moléculas, ¿ya? Y esto se evidencia, no solo donde ocurre acá, ocurre en varias partes, pero se evidencia bastante en lo que es el filtrado de la sangre en los riñones. Ustedes saben de que el riñón filtra una serie de desechos que son eliminados en forma de orina en la zona del glomérulo. Bueno, en la zona del glomérulo ahí llegan, pueden ver, capilares sanguíneos, por ahí viene sangre, ¿ya? Por aquí se va la sangre en otro capilar. Y estos capilares que están acá son capilares que se llaman capilares fenestrados, es decir, tienen agujeros. Es decir, la sangre sale del capilar y llena el glomérulo. Pero, pero entre el conducto del capilar y el conducto que va a llevar el túbulo proximal hacia lo que va a ser la orina, están separados por una lámina basal, ¿ya? Esta línea que estaba ahí marcada ahí en negro es una lámina basal. Entonces, esa lámina filtra cosas, pero filtra por tamaño. Entonces, cosas que son pequeñas pasan. Pasan iones, pasa urea, ¿ya? Que es uno de los desechos, ¿ya? Pasa agua, ¿ya? ¿Qué no pasa? No pasan azúcares, por ejemplo, o por lo menos casi no pasan, ¿ya? Dependiendo de la concentración. Eh, no pasan, algunos aminoácidos pueden pasar por tamaño, otros no, ¿ya? Eh, Proteínas no pasan, células menos, ¿ya? Entonces, esto realiza un filtrado, es como un sedazo, ¿ya? Que filtra por tamaño y van haciendo acá la separación de diversos tipos de moléculas hacia lo que va a ser el agua de la orina, ¿ya? Entonces ahí se eliminan desechos, una de las funciones de la lámina basal. Otra función importante de las láminas basales tiene que ver con la regeneración. Y esto se investigó en un trabajo bastante elegante, en donde eh, se tomaron muestras de tejido donde habían conexiones neurona-músculo y se eliminaron los dos tipos celulares, pero se conservó la matriz, la lámina basal. Cuando se quiso conectar una nueva neurona, se diferenció una neurona, la neurona se conectó justo donde había estado conectada la neurona anterior. Cuando se quiso conectar la, una nueva célula, hacer crecer una nueva fibra muscular,
formó las proteínas de conexión justo donde estaban originalmente las anteriores. ¿Ok? Pero cuando se quiso hacer crecer una fibra conectada directamente con la neurona, no se pudo. Eso significaba de que había componentes de la lámina basal que interactuaban entre los dos tipos celulares. ¿Ya? Entonces, hay proteínas en las láminas que sirven para que dos tejidos diferentes puedan conectarse. ¿Ya? Y eso ha sido una de las cosas importantes eh, a tener en cuenta en los procesos regenerativos. También las láminas basales son importantes durante el desarrollo embrionario porque sirven como guía de migraciones. Durante el desarrollo del embrión hay varias etapas en donde células que están ubicadas en una parte del cuerpo se mueven hacia otra. Por ejemplo, en el cerebro hay neuronas que están localizadas en la parte más céntrica del cerebro que está formándose y que empiezan a moverse, empiezan a viajar hacia el exterior. Y al moverse hacia el exterior es donde van a generar que el cerebro tenga diferentes tipos de curvaturas, que ya las van a conocer después, ¿ya? Surcos, etcétera, porque van haciendo que crezca hacia afuera la corteza cerebral. Bueno, todo ese movimiento que se da está dado por que siguen rutas de láminas basales. ¿Ya? Y si se interrumpe esto, la estructura del cerebro va a verse alterada. ¿Ya? Eh, Otra de las cosas también importantes es que eh, como los glóbulos blancos son células que pueden atravesar las láminas, los glóbulos blancos, por ejemplo, salen de la sangre y se mueven hacia los tejidos cuando hay infección, ¿ok? Eh, Cuando ocurren procesos carcinogénicos, también hay un proceso llamado metástasis, en donde células tumorigénicas de una región se mueven a otra región. Y eso es porque se activan diversos tipos de proteínas que les permiten comportarse como si fuesen glóbulos blancos y poder meterse a estas células cancerígenas en la sangre, después salir de la sangre, por lo tanto atravesar barreras. ¿Ya? Entonces, aquí hay todo un estudio que se está haciendo para determinar cómo evitar de que cuando se genere un cáncer se bloquee el proceso de movimiento celular que tiene que ver con capacidad de movilizarse a través de láminas basales. Una de las últimas cosas importantes que se ha encontrado involucrada a las láminas basales es un fenómeno llamado mecanotransducción. ¿Ya? A lo largo del tiempo se ha ido descubriendo de que los genes que tenemos en los núcleos celulares responden a diferentes cosas. Responden a estímulos, por ejemplo, como nutrientes, a estímulos como la luz, a estímulos como otros tipos de proteínas, etcétera, pero nunca se había descubierto de que hubiese genes que se activasen con el movimiento. Y eso es lo que se encontró en ese trabajo, en donde si se generaban fuerzas mecánicas desde la lámina basal, como hay una conexión, ustedes recuerdan uniones celulares, la matriz se une con el citoesqueleto a través de integrinas y el citoesqueleto eh, une la membrana externa con la membrana nuclear. Y la membrana nuclear está unida a la cromatina. Por lo tanto, hay una transmisión de fuerzas. Una transmisión de fuerzas que pueden conducir a que genes se abran o se cierren, se activen o se inactiven. Por ejemplo, esto ha ayudado a entender por qué razón cuando uno ejerce ejercicio hay un estímulo en la generación de crecimiento de proteínas para aumentar la masa muscular. ¿Ya? Una cosa bastante fascinante. Entonces, esas son las láminas basales, un tipo especial de matrices compuesta por proteínas fibrosas y glucosaminoglicanos eh, que tiene más densidad y que tiene roles importantes en diferentes tejidos. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son matrices en otros sistemas, solamente como una referencia general. Por ejemplo, en las plantas. En las plantas, las matrices son tan densas, son tan gruesas, que han pasado a llamarse paredes celulares. ¿Ya? Eh, Son estructuras de soporte, le dan rigidez a la célula, están mejor protegidas, pero como contraposición no tienen la flexibilidad de movimiento que tienen los animales. ¿Ya? ¿Por qué están formadas la matriz de plantas, la pared celular? Por dos tipos de cosas, proteínas fibrosas y polisacáridos. ¿Cuáles son las proteínas? Las pectinas. ¿Cuáles son los polisacáridos? Celulosa y hemicelulosa. ¿Ya? Es decir, estructuralmente la pared celular vegetal se parece a la matriz extracelular animal.
porque ambas tienen proteínas y polisacáridos. Son diferentes las proteínas, pero son fibrosas ambas y tienen funciones parecidas ambas, proteger a la membrana. ¿Ya? Esta es una fotografía electrónica de zonas de celulosa en una planta. En otros sistemas, por ejemplo, en hongos, en invertebrados, tenemos otro tipo de proteínas o de moléculas involucradas. En la matriz, la matriz de los hongos también es bastante gruesa, también se llama pared. ¿Ya? En el caso de los invertebrados no se suele llamar pared, pero sus matrices también suelen ser ligeramente más rígidas. ¿Qué contienen? Contienen polisacárido, que en este caso es la quitina, ¿ya? Y contienen un montón de proteínas diversas. Son diferentes para los hongos que para los invertebrados, ¿ya? Pero hay un montón de proteínas que se combinan con las quitinas para formar esa estructura. ¿Ok? Entonces, independiente de de cuál sea la célula, las matrices siempre están formadas por esos dos tipos de macromoléculas. ¿Ya? Por eh, proteínas fibrosas y por polisacáridos. En el caso de las bacterias, también tenemos eh, los mismos tipos de componentes. ¿Ok? Tenemos proteínas fibrosas y tenemos polisacáridos, que en conjunto se conocen como el peptidoglicano. Pero tenemos una diferencia extra en un grupo de bacterias. ¿Ya? En las, en las, en las bacterias hay un sistema de clasificación que se llama el sistema de clasificación Gram, que clasifica a las bacterias de acuerdo al tipo de pared celular que tengan. ¿Ya? En el caso de las bacterias que son gram positivas, la pared celular que presentan, está compuesta esencialmente por los dos componentes que hemos mencionado continuamente, proteínas fibrosas y polisacáridos, solo peptidoglicano. En cambio, en las bacterias gram negativas, contienen esos dos componentes, ¿ya? Peptidoglicano, pero además contienen otro componente de naturaleza diferente, que es lípido, ¿ya? Eh, entonces es como si fuese una segunda membrana. No es exactamente igual que la primera, los fosfolípidos son diferentes, la composición es diferente, las proteínas, tiene varias cosas diferentes, pero contiene lípidos, cosa que no se ve en otros tipos celulares. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que las bacterias tienen las bacterias gram negativas tienen una diferencia importante en la composición de su matriz con respecto a las gram positivas y al resto de células. ¿Ya? Eh, otro sistema en donde también encontramos diferencias son las arcaeas. Las arcaeas son células que viven en ambientes inhóspitos, de gran temperatura, sin oxígeno, con alta salinidad, y por lo tanto ahí tenemos de que las matrices que presentan también son matrices que tienen una enorme variabilidad. ¿Ya? Eh, siguen teniendo los dos componentes principales, siguen teniendo proteínas y polisacáridos, pero algunas tienen otras composiciones de elementos más variados. También contienen algunos lípidos, algunas contienen elementos eh, iónicos, ¿ya? Eh, de naturaleza más diversa. Y esto tiene que ver con el hecho de que son seres que viven en ambientes eh, mucho más inhóspitos y por lo tanto sus barreras tienen que ser también en algunos casos mucho más densas que para el resto de tipos celulares. ¿Ya? Entonces, esto es de lo que tienen que recordar principalmente es que en general todas las matrices extracelulares están compuestas por proteínas fibrosas y polisacáridos de diferente naturaleza. ¿Ok?